9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Y para entender el caso Rosario Robles, hay que leer un libro que escribieron Nayeli Roldán, Miriam Castillo, Manuel Ureste. Todos ellos son periodistas, son investigadores de distintos medios de comunicación, pero que se agrupan en torno a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Escribieron un texto que en lo personal me ayudó a entender con mucha claridad qué hay detrás de la estafa maestra. Se llama La Estafa Maestra, graduados en desaparecer el dinero público. Y tenemos un ejemplar para ustedes, si lo quieren revisar, si quieren exactamente saber pues cómo se articuló esta trama tan pesada de desvío de recursos públicos. Estamos hablando de 5,000 millones de pesos que en este momento la Fiscalía le finca a Rosario Robles y a su equipo de trabajo. Escríbenos, mándanos un mensaje diciendo que quieres el libro al 3318 8076 41 para que entres en, digamos, la posibilidad de obtener este ejemplar, que es muy interesante porque te narra toda la arquitectura del saqueo. Es decir, hemos avanzado tanto en leyes de adjudicación y transparencia y procesos en donde está involucrada la sociedad civil, las cúpulas empresariales, bueno, toda una serie de apuestas y de entramados burocráticos que también han tenido como consecuencia que los funcionarios corruptos, pues de alguna forma han buscado otras vías para darle la vuelta a la legislación. Es decir, otras formas de saquear el dinero público. Y la que, digamos, operó, o la que presuntamente operó Rosario Robles desde Sedesol, pues es una muy compleja y también muy cínica, porque Rosario Robles, su equipo de trabajo, de acuerdo a esta investigación de la estafa maestra y lo que seguramente tendrá que probar la Fiscalía ante un juez, pues se apoyaban en universidades, en empresas fantasmas, le encontraron la forma a la ley para poder hacer adjudicaciones directas, y no solamente se llevaron, pues digamos, entre las patas la credibilidad de la política social en este país, no solo por esto, sino por los resultados que han sido patéticos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fueron patéticos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que se llevaron el nombre de muchísimas universidades que participaron en esta trama de saqueo de recursos públicos. Es decir, Rosario Robles puede ser en este momento la cabeza más visible. Pero lo decía la defensa de Rosario Robles en la audiencia de hoy. Lo que hacía Rosario Robles en Sedesol lo conocían José Antonio Meade, que ahorita va por el mundo dando clases de pureza, y el presidente Enrique Peña Nieto. Escuchamos a la defensa. Nuestra defendida tiene todos los recursos necesarios jurídicos a su alcance, los cuales haremos valer a la brevedad posible, empezando desde este momento. A empezar a trabajar en este momento en combatir las dos resoluciones ilegales, contrarias a derecho, contrarias a nuestra Constitución y a los tratados internacionales del que nuestro país es parte. Esa fue tal vez la joya. Esto era la defensa que hace. Hay que recordar, en la madrugada, Rosario Robles ingresa en prisión, es decir, Rosario Robles tendrá que entrar en el penal de Santa Marta, Acatitla, durante los 2 meses que durará la investigación complementaria, es decir, prisión preventiva para Rosario Robles. ¿Qué dijo Robles y sus abogados? Que ella notificó a Peña Nieto y también a José Antonio Meade de las anomalías que existían en Sedesol y en Sedatu, las que en su momento fueron señaladas por Auditoría Superior de la Federación. Es decir, estamos hablando de que aquí no acaba el caso. Es Rosario Robles la que tendrá que sentarse a responder las preguntas de la Fiscalía y de los jueces en los próximos meses, pero claramente, como en el caso Emilio Lozoya, las balas apuntan arriba, apuntan a la presidencia, apuntan al secretario de Hacienda, apuntan a las cabezas de este grupo político del peñanietismo. Y uno se pregunta, ¿será que la victoria de Alejandro Moreno es la forma que tiene el peñanietismo de negociar impunidad? Es decir, que las investigaciones queden ahí,
queden en Robles, queden en Lozoya, queden en el abogado Juan Collado, que ahí queden y que por lo tanto la Fiscalía y Santiago Nieto nos suban un poquito más en las investigaciones. Por lo pronto, Rosario Robles, muchos decían, no, Rosario Robles no le va a hacer nada del peje, está acordado, es pacto con ellos, está clarísimo. Pues por lo pronto Rosario Robles a prisión preventiva. Y en casos de la localidad, en tema de Jalisco, ayer reuniones a nivel nacional. Primero, López Obrador se reunió con Alfaro y con Sinué, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato. Luego se reunió con representantes de comunidades. Escuchamos lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro. Creo que el mensaje central del presidente es que esta idea de que se puede demoler o dinamitar la cortina es absurda, está descartada. Ahora lo que hay que ver es cómo logramos tomar una decisión que tenga también un elemento muy importante, que es la construcción de acuerdos con los ciudadanos afectados por esta obra en la zona de Los Altos. Y creo que sería un paso muy importante. Esta mesa está abierta, estamos todavía en un proceso de análisis y vamos a buscar que este diálogo y este acercamiento con todos los interesados, con todas las voces, con todos los que quieran aportar, se pueda dar en los próximos días. Y ahora pues viene una etapa decisiva. Ahí está el posicionamiento de Enrique Alfaro luego de la reunión con el gobernador de Guanajuato y con el presidente de la República. Juan Guillermo Márquez es coordinador del Observatorio del Agua, del Observatorio Ciudadano del Agua, y tiene la amabilidad de recibir esta llamada. Juan Guillermo, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días al auditorio. A ver, yo no entiendo, Juan Guillermo, porque escucho dos versiones, incluso la prensa escrita esta mañana hace eco de las dos versiones. ¿Qué les dijo ayer el presidente de la República, Juan Guillermo? Bien, mira, aquí, si me permite, destaco en primer lugar que se ha incorporado una variable que se negaban a aceptar las administraciones federales y estatales anteriores, que es la participación en las mesas que se van a integrar en los próximos días del sector productivo de alimentos, porque igual como lo planteamos y reconoció el presidente y sus funcionarios de gobierno, que bueno, el tema de agua para los alimentos tiene el mismo nivel como derecho humano a la alimentación que el del agua. Entonces, hasta ahora toda la atención se ha centrado que las afectaciones serían únicamente la inundación de las poblaciones. Y hay una afectación mayor en número, no porque sea más importante, porque el desplazamiento forzado pues es un tema muy delicado. Pero ante las evidencias, la semana pasada a finales nos entrega la SADER los números de producción pecuaria nacionales, y la región de Los Altos se colocan como la primera región productora del país. Sí. En distritos de desarrollo rural es la número 1 indiscutible, con una ventaja enorme sobre su más cercana, y como estado solamente lo supera Jalisco, obviamente por el aporte que hace la producción pecuaria de Los Altos. Es decir, los productores se suman a las mesas de diálogo. Sí. Sobre el asunto de la inundación de Temaca, Juan Guillermo, digamos que cuando uno lee los posicionamientos, por ejemplo, se enfatiza el tema en particular de los gobernadores cuando hablan Alfaro y Sinué, dicen, se va a discutir la socialización y la indemnización. Es decir, digamos, ¿es un hecho que Temaca tendrá que ser desalojado? No, en absoluto. De hecho, por eso la importancia de lo que te comentaba al inicio, sí, de que hay esa nueva variable que es de un peso muy grande, que eso va a cambiar definitivamente todo. Tan así que el presidente aceptó la propuesta de formar estas mesas de trabajo. Sí. O sea, más que de diálogo, obviamente en el proceso del trabajo habrá diálogo, pero serán mesas de trabajo y estas se compondrán 10 funcionarios federales, esta mesa de trabajo, 10 funcionarios, 5 de Jalisco, 5 de Guanajuato y 10 representantes de Los Altos, obviamente incluyendo las comunidades amenazadas por la inundación y el equipo de productores pues que estará trabajando esto. Y en los representantes de Los Altos hay gente de Temaca.
Sí, obviamente. O sea, estarán ellos también participando y serán unas mesas con un gran carácter técnico. Sí. Entonces, bueno, eso va a estar muy interesante. Ahora, Porque sobre el asunto de presidente... Temaca en particular, Juan Guillermo, Ajá. ¿cuál fue la propuesta del presidente? ¿Qué dijo? ¿Es necesario inundar, no inundar? Bueno, es que algo que nos preocupó, yo creo, a todos, es que comenzó el presidente muy pensativo, como cuando alguien le va a dar una fatal noticia por el fallecimiento de una persona, por ejemplo. ¿Así, de ese calibre? Sí. Entonces, me vi en la necesidad de intervenir y antes que comenzara el diálogo que se inició con los pobladores, les dije que no se perdiera de vista que había un tema de mucho peso y mucha trascendencia que no estaba en la ecuación. Entonces, bueno, ellos hacen la exposición que han venido haciendo siempre. El presidente anteriormente ya nos dice de entrada, yo no pienso demoler la cortina, a menos que haya muestras o pruebas de que eso fuera necesario y que no hubiera más caminos de solución. Entonces, O sea, no piensa demoler a menos de que se compruebe que a 80 metros se inunda Temaca. sí, sería una de las situaciones. Otro aspecto que vale la pena destacar es que le hicimos una propuesta de auditoría técnica, financiera, social y jurídica del proyecto y lo aceptó, que incluso se iría desde la raíz de si estuvo bien justificado o no esa propuesta de proyecto. Entonces, bueno, es un tema interesante porque también de entrada se comprometió que el próximo año no habrá recursos etiquetados ¿Sí? o presupuestados y que, bueno, él hace un llamado para que los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, se sienten. Obviamente habrá un grupo técnico de buen nivel de nuestra parte para, pues, la petición que nos hacía es la seriedad y Sí. el soportar las afirmaciones, pues. Entonces, Juan Guillermo, coordinador del Observatorio de Agua, tengo la impresión de que el presidente le dijo una cosa a los gobernadores y otra cosa a ustedes. claro, porque de hecho ese semblante que tenía y esas primeras palabras que le costó trabajo expresar, podrían hacer pensar que un anuncio donde ya él estaba avalando un acuerdo y que, bueno, a partir de que la única consideración que estaba sobre la mesa era la afectación de las poblaciones, eso cambió drásticamente cuando conoció el impacto de la producción de alimentos. O sea, se comprometió con los gobernadores que después cambió con ustedes. Sí, por el conocimiento que no le habían presentado. O sea, para él siempre que habían hablado del tema del agua, es agua para las ciudades y la oposición de unas pocas gentes que no quieren ser inundados. Juan Guillermo Márquez, dos temas, digamos, para clarificar los hechos. Uh-huh. Se compromete a esta mesa que ya nos relatabas, donde va a haber 10 funcionarios federales, va a haber 10 representantes de los Altos, entre ellos de Temacapulín y Palmarejo y Acacico, y va a haber 5 representantes de Jalisco y 5 de Guanajuato, es decir, un consejo de 30 personas. Eso ya es un hecho, ¿no? Sí, eso fue una instrucción que dio. Y la segunda, no se va a demoler la cortina del Zapotillo. Esos dos los podemos decir que son ya hechos de estos diálogos. Sí, así es. ¿Algún otro que digas, esto ya es un acuerdo firme con el presidente de la República? Pues que él estará acompañando los meses de trabajo. Sí. Pues que estará muy, muy pendiente, sobre todo pues para esclarecer, porque como son tan contrastantes, y sobre todo le preocupó mucho el ocultamiento que se tuvo de que el tema de agua en la cuenca del Río Verde solo era la inundación o no y el abasto de las poblaciones, pues eso ya es un buen elemento. Otro más que agregaría es se interesó mucho en la posible derogación del decreto del 95 y la emisión de uno nuevo, en donde incluso se ha reconocido si es la región principal en México de producción de alimentos, esto debe sentar un precedente para evitar esa disputa de agua, campo-ciudad, y bueno, él vio con muy buenos ojos, dio las instrucciones para que se trabaje en ese sentido,
y yo lo calificaría también como un logro muy importante. Y un último elemento, Juan Guillermo Márquez, sobre el acueducto, pues al ver que está el gobernador de Guanajuato incluido en las conversaciones, el gobernador de Jalisco, va a haber acueducto a León. O sea, eso ya es un hecho también. No, dijo que no habrá más obras si no hay consenso. Incluso. Pero entonces, ¿para qué incluye el gobernador de Guanajuato? Pues bueno, para tratar de encontrar caminos de solución. Sí. Porque nosotros le mostramos con documentos del gobierno de Guanajuato y de la ciudad de León que no es una ciudad sedienta como la quieren aparecer. Entonces también eso lo hizo reaccionar. Dijo, bueno, entonces formemos pues esas mesas de trabajo en donde se deslinde a quién tiene razón y cómo pueden soportarse los hechos, sobre todo con dos aspectos muy importantes: técnico-científico y medioambiental. Obviamente el social es el que tiene el rango número uno, pues, o sea, por el beneficio o el impacto que se tendría en las personas. Entonces, creo que ahí está bien planteado, o sea, ha captado bien cuál es la problemática, dio instrucciones muy precisas para que esto pueda caminar, y sobre todo un aspecto interesante: se estará haciendo una relatoría de las reuniones que se tengan. Si al final no hubiera un consenso, él dice, yo no voy a destinar un solo centavo para que el proyecto avance y no voy a usar la fuerza pública. O sea, lleguen acuerdos y cuando lleguen acuerdos se empiezan a desembolsar los recursos. Así es. Si no hay acuerdo y consenso en la mesa, no hay dinero para seguir con el Zapotillo. Así es, pero además se levantaría un acta y nos pidió que fuéramos corresponsables. Al ir integrando esas minutas o relatoría, sí. Entonces cada quien nos pedía que seamos responsables de cara al resultado que se encuentre. ¿La propuesta de los 105 metros está descartada? Ni siquiera se tiene contemplado, porque entendió muy bien que la capacidad de la cuenca está sobreestimada. Sí. Primero en las mesas habrá que encontrar, o sea, ahí Conagua tiene un reto muy importante, porque lo que presentamos nosotros, que da un diagnóstico de una cuenca deficitaria, son números publicados por Conagua en el Diario Oficial de la Federación. Esos contrastan con lo que algunos llaman las cuentas alegres, o sea, unos números que no corresponden a la realidad. Entonces le pedimos, de parte del área técnica, al doctor Gómez Reina, que Conagua tendrá que proporcionar los aforos para tomar la decisión sobre la altura de la cortina. O sea, ¿de dónde sacaron esos volúmenes de agua que nadie los encuentra por ningún lado? Bueno, está el estudio de UNOPS, ¿no? Bueno, el estudio de UNOPS partió con esas cuentas alegres. Sí. Entonces, obviamente, es como alimentar a una computadora o una calculadora de unos datos determinados, pues el resultado que te va a dar, dependiendo de qué marca sea el equipo, es irrelevante la marca, sino que el resultado está condicionado con una información que le alimentas. Con esto te despido. ¿Cuándo comienzan los diálogos, Juan Guillermo? Probablemente la próxima semana ya estén comenzando. La próxima semana, bueno. Sí. Rápido. Gracias, Juan Guillermo Márquez, por tus minutos. Mesas de trabajo. No, gracias. Gracias. Por el espacio, gracias al auditorio. Coordinador del Observatorio del Agua, del Observatorio Ciudadano, hablando de estas pues dificultades que tenemos para saber exactamente qué opina el presidente. Sería más fácil si alguna vez algún presidente, no solo es un problema del observador, sino de todos, si alguna vez algún presidente se digna a hablar con los medios locales, que al final sus decisiones afectan particularmente a nuestro entorno, siempre priorizan a los medios nacionales, que no son medios nacionales, son medios de la Ciudad de México, que le abordan y le colocan temas relacionados con la Ciudad de México. Hay dos posturas: la que sostienen los gobernadores luego de salir de la reunión con el presidente, lo que dicen Enrique Alfaro y Diego Sinue, es que a 80 metros o a la altura que sea, Temacapulín tiene que ser inundado. Es decir, no hay vuelta de hoja, porque ahorita ya la cortina está a 80 metros, aunque hay una suspensión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que se comience un proceso de socialización que debería concluir con la indemnización de los pobladores para que, digamos, desalojen Temaca y se busque construir una nueva comunidad. Y lo que dice, y lo escuchamos con Juan Guillermo, y lo que dicen activistas, representantes que estuvieron ayer con el presidente de la República, es que no, que la posición del presidente sí era esa al inicio.
pero que después fue cambiando con el tiempo, y que ahora pues lo único que tenemos sólido es que la demolición no es una opción, 1, y 2, que comienza una mesa de diálogo con 30 personas que a ver qué tantos resultados da. 9:25 a.m, seguimos abordando este tema. Al regreso hablamos sobre la prohibición de tabaco, o más bien la prohibición de fumar en algunos lugares. Ya llevamos muchos años con estas legislaciones, queremos hacer una evaluación, y más adelante también analizamos el caso Antonio Gloria. Ayer se le dictó auto de formal prisión, por lo tanto seguirá el expresidente del PAN y secretario de Educación en prisión. Recuerda que tenemos un ejemplar de la estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público, escrito por los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, que forman parte de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Si quieres entender la arquitectura de saqueo que supuso la estafa maestra, justo en la coyuntura en donde Rosario Robles fue vinculada a proceso, está en prisión, acusada pues de ejercicio indebido de recursos públicos, malversación, muchos delitos, por un total que supera los 5,000 millones de pesos. Para que usted se dé una idea del dinero, que son 5,000 millones de pesos, es algo así como el 50% de los recursos que tiene el municipio de Guadalajara. Estamos hablando de una cantidad fundamental, una cantidad altísima. Y bueno, en últimas fechas hemos recibido de ustedes algunos comentarios, mensajes que tienen que ver con las prohibiciones o las terrazas que existen para fumar en distintos espacios de nuestra ciudad, restaurantes, bares, y lo que nos dicen es que ven cada vez más permisividad. Es como si se hubieran relajado las medidas que hay en torno a el asunto de fumar en algunos espacios de recreación. Y queremos platicar de este tema con dos voces que han hablado de este asunto y que creo que es importante que escuchemos. Con José Luis Llanes, es consultor de Códice, Organización de la Sociedad Civil. José Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Arturo Lemus, que es diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud en el Congreso. Arturo, muy buenos días. Buenos días, mi querido amigo. Gracias a los escuchas por estar atentos. José Luis, ¿ustedes han visto esto, que las leyes, digamos, antitabaco se han ido relajando? Bueno, básicamente hemos observado que el cumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco en el estado de Jalisco, pues ha sido insuficiente. Ha sido muy relajado la observación de esta normativa, porque lamentablemente en el estado de Jalisco no se cuenta con una ley que proteja 100% la salud de las y los jaliscienses. Entonces existe la Ley General para el Control del Tabaco, y también pues en esta ley se establecen qué condiciones deben de contar los espacios cerrados de servicio público para proteger la salud. O sea, en estos espacios no se debe permitir fumar. Sin embargo, en esta ley existe la posibilidad de contar con espacios interiores para fumar, siempre y cuando se cumplan con condiciones estrictas, ¿no? Dice contar con una puerta y cierre automática, con movimiento lateral. El aire de ese espacio debe de ser cambiado cada 20 minutos. La calidad de este aire debe de estar medida en pascales, y si sube los pascales, pues debe de sonar una alarma y los comensales tienen que salir. En fin, son condiciones pues prácticamente imposibles de cumplir. Por eso nosotros proponemos que sea una ley que se establezca claramente que en los espacios interiores no se permite fumar. Ahora bien, en nuestro último monitoreo observacional que hicimos en junio, ahí en la zona urbana de Guadalajara,
observamos que en el 7% de los establecimientos que visitamos se permite fumar. Si bien es cierto, es un porcentaje bajo y que podría verse con entusiasmo, nos percatamos lamentablemente que ha aumentado el número de terrazas simuladas. O sea, ¿Qué son terrazas simuladas? Terrazas simuladas son los espacios que tienen más de una pared y tienen techo. Okay. Los establecimientos dicen, bueno, abro una ventana grande y ya, pues, circula el aire, pero lamentablemente el aire no circula adecuadamente. Por eso el reglamento de la Ley General establece que los espacios al aire libre son aquellos que no tienen techo ni están limitados entre más de una pared. O sea, verdaderamente al aire libre, no con una puertita o una ventanita. Exacto. Diputado Lemus, ¿hay que hacer alguna corrección a la legislación después de varios años de que comenzaron estas legislaciones antitabaco? ¿Hay que hacer algún cambio? Mira, si realmente esta ley ya la vemos caduca y creo que hay que adecuarla, hay que modernizarla, hay que ajustarla, porque esta ley hay que recordar que se emitió en el 2013. Entonces, por un lado, sí ha fallado la aplicación de esta ley, pero también por otro lado, la falta de conciencia también, ¿no? Obviamente representa ingresos también los negocios, aunque este tipo de problemas se ve más comúnmente en terrazas y bares. Pero sí es necesario modificar esta ley para hacer que se cumpla la norma, que se cumpla en los establecimientos estos espacios libres de tabaco. No se aplican las normas, a veces hay pocas personas encargadas de la revisión de estos bares, sí, de las inspecciones, pero si bien es cierto, sí tenemos que hacer adecuaciones y modificaciones a la ley para ajustarlas a la realidad y erradicar totalmente este tabaquismo en lugares que no es apto. Sobre eso, José Luis, decías, uno, combatir las terrazas simuladas, pero ¿cómo se puede hacer? A través, por ejemplo, decir, no se puede fumar en espacios interiores, que quien quiera ofrecer el servicio tenga que ser afuera. ¿Cómo hacerle en términos prácticos para combatir las terrazas simuladas? Me da mucho gusto que el diputado Lemus haga mención de las limitaciones que tienen las autoridades. Sí. Porque en efecto no tienen inspectores, sus inspectores trabajan mediodía, o sea, pues, así son los municipios. Sí. Pero también hay corrupción, José Luis. Bueno, además, por eso nosotros planteamos lo siguiente. Una ley buena es aquella ley que es sencilla de cumplir. Coincido. Si nosotros hacemos una ley abigarrada, con muchos recovecos, pues generamos posibilidades de interpretaciones diversas y esto a su vez genera incentivos para las prácticas inadecuadas del ejercicio público, por decirlo amablemente. Sucede que nosotros estamos proponiendo que en todos los espacios cerrados de servicio al público sean espacios 100% libres de humo de tabaco, así de simple sería la ley, y que los espacios para fumar... Sin interpretación que la puertita, la ventanita ni nada. Exactamente, exclusivamente al aire libre. Mire, que así pasa en otros lugares del mundo, Juan Luis. Claro, y no del mundo, de este país. O sea, si quieres, yo me tocó vivir un año en Canadá, si querías fumar, pues te salías del bar. Claro. Se acabó, no hay otro. Estabas jugando dominó, corrías el riesgo que te ahorcaran la mano. Pues sí, fumar tiene sus inconvenientes porque afectas a terceros. Exacto, pero mira, en el estado de Colorado hay un lugar que se llama Pueblo y que no puedes fumar en tu casa. ¿No puedes? Nosotros no queremos, no. Bueno, eso ya es medio exagerado, ¿no? Sí, claro, no queremos ese extremo. Lo que nosotros planteamos es que en este país ya más del 50% de la población del país está protegida en espacios 100% libres de humo de tabaco. Esto es en Ciudad de México, Estado de México,
Morelos, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Nuevo León, Baja California Sí. Sur, y Zacatecas. Entonces, ¿por qué Jalisco no? Y bueno, eso le quiero preguntar al diputado Lemus. ¿Es posible avanzar hacia una ley así? Es decir, dejar con mucha claridad, espacios cerrados no se puede fumar. Es posible, yo creo que es posible en la medida que nosotros generemos una de ley, ahora sí, claras, concretas, que se aplique la norma, porque esta norma hay que reconocer que no se aplica. Y efectivamente, como menciona mi compañero, mi amigo, la corrupción es una parte fundamental de que Sí. se aplique. La falta de conciencia también de la propia gente y también los dueños de los bares. Y ha aumentado el número de terrazas simuladas. Pero si nosotros realmente hacemos que se aplique la norma, y bueno, pues hay que hacer que las instituciones acaten su responsabilidad también, ¿sí? Que acaten una responsabilidad que nos permita ahora sí que atajar de forma frontal bien este asunto del tabaquismo, que es grave, porque estamos hablando de que mueren aproximadamente 15 personas diarias por las complicaciones del tabaquismo, lo que es de POC, súmale a eso la contaminación que tenemos. Ahí es el diálogo, diputado, con los restauranteros y con los bares, ¿no? Sí. Que tienen aparte mucha lana y pagan campañas, y, o sea, que digamos ellos son los primeros que se oponen a este tipo de cosas, ¿no, diputado? Es correcto, pero nosotros tenemos que atacar la corrupción y ser congruentes realmente con lo que decimos, con lo que hacemos, y realmente alejar de la corrupción todo este tipo de situaciones, porque mientras no terminemos con la corrupción, esto va a ser una situación Sí. que no va a terminar. Yo creo que hacen falta campañas también, campañas que se emitan las campañas a los fumadores y también a los dueños de los bares, ¿sí? Campañas más masivas para tratar de que esto sea ya un hábito y una cultura distinta. Diputado Arturo Lemus, José Luis Yáñez, consultor de Códice, gracias por sus minutos y le daremos seguimiento, que es un tema importante. Gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. Quería comentarle Hasta por luego. último, en el estado de Chiapas se acaba de aprobar la reforma a la ley y en Chiapas ya es también un estado 100% libre de humo de tabaco. Estamos a sus órdenes. Gracias, en José el Luis. Códice para avanzar en la protección de la salud de los dos y las jaliscienses. Gracias y buen día. Y Buen muchas día. gracias por la 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos al corte, regresamos con la opinión de Jorge Torres. No le pudimos dar el peso necesario a este tema, pero es una legislación importante, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que creo que tiene un origen o un objetivo loable, que es golpear a las bandas del crimen organizado en su dinero, en su patrimonio, pero que después los medios pueden ser bastante debatibles. Volvemos. 33 minutos, saludo a Jorge Torres, es abogado y bueno, hoy su comentario es sobre la controversial Ley Nacional de Extinción de Dominio. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. ¿Tú? Todo en orden, adelante. Excelente. Muchas gracias, Enrique. Mi comentario en Justicia Abierta este martes lo quiero dedicar a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que como todos ustedes saben, se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación este viernes pasado. Y me gustaría resaltar algunos aspectos para abonar en la discusión y la polémica de esta ley. Lo primero que me gustaría decir es que ya teníamos leyes de extinción de dominio, solo que teníamos una ley federal y una ley por cada estado de la República. ¿Por qué no se siente que había una ley de extinción de dominio? Pues porque realmente los resultados en cuanto a incautación y en cuanto a extinción de dominio de bienes relacionados con el crimen organizado, pues habían sido muy pobres. Excelsior publicó una nota el 20 de marzo del año pasado, a 10 años de vigencia de la anterior o extinta Ley Federal de Extinción de Dominio, en donde solamente se habían logrado extinguir el dominio de 33 inmuebles respecto de 330 juicios que se habían iniciado. Entonces, realmente no dio un resultado contundente. Lo segundo que me gustaría desmitificar es que esta ley lo que prevé en realidad es un juicio civil, en donde la parte actora es el Ministerio Público y la parte demandada es el titular de bienes que se presume estuvieron involucrados o son producto de actividad delictiva o estuvieron vinculados con actividad delictiva. La finalidad del juicio es decir
es que un juez en sentencia definitiva determine que los bienes, la propiedad privada, efectivamente están en los supuestos de extinguir el dominio sin compensación para su titular en virtud de su relación o su conexión con actividades ilícitas. Y esto, como decías en el comentario antes de mi entrada, es una finalidad totalmente loable. Pensemos, por ejemplo, en unas personas que obtienen un rescate por un secuestro y obtienen 50 millones de pesos. Pues nadie quiere que usen ese dinero, que se beneficien de él. Por lo tanto, la ley de extinción de dominio permitiría quitarles ese recurso sin compensación. También permitiría quitarles ese recurso si con esos 50 millones de pesos van y compran un inmueble. Entonces la ley dice, bueno, el inmueble tampoco debe permitir que quede en propiedad privada, sino que debe ir a la nación. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde están los problemas? Bueno, de los muchos problemas que se ha hablado de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, yo quiero referirme solamente a 3. El primero es el catálogo de bienes que pueden estar sujetos a esta Ley de Extinción de Dominio. Este catálogo está previsto en el artículo 7 y las fracciones más polémicas son la 3, la 5 y la 6, en donde se establece que puede iniciarse un juicio de extinción de dominio respecto a bienes respecto a los cuales el titular no acredite la procedencia lícita. Es decir, si yo tengo un inmueble, tengo que tener perfectamente documentado que el origen de los recursos para adquirirlo y que el inmueble tiene una procedencia lícita. Segundo, bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Es decir, la casa no se compró con el producto del rescate, pero la casa era rentada y la casa se usó para casa de seguridad donde tenían a las personas secuestradas. Bueno, el dueño de la casa puede resultar demandado en el juicio de extinción de dominio para perder ese bien. El segundo problema es que el resultado del juicio de extinción de dominio es independiente del resultado del juicio penal relacionado con el delito. Es decir, imaginemos que la casa se utilizó para secuestro, es irrelevante si en el juicio penal se condena a los secuestradores. El artículo 14 de la ley establece que la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos establecidos en el catálogo y siempre que existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas. Entonces, basta con que la autoridad tenga elementos de prueba de que la casa se usó en esas condiciones y que tú no hiciste nada para impedirlo, con independencia de que los secuestradores terminen en la cárcel. Y el tercer problema, que es el más discutido y el más ventilado, es la facultad que tiene la autoridad administradora para que antes de que haya sentencia se pueda disponer a una venta anticipada. Y esta venta anticipada, el catálogo de los supuestos en que está permitido, está en el artículo 228 de la ley, y hay algunos supuestos muy razonables. Por ejemplo, si los bienes que se compraron con los 50 millones de pesos son cargamentos de perecederos, pues es razonable que se tengan que vender porque si no se pierden. Pero hay otros supuestos que francamente me parece que quedan a discreción de la autoridad, como por ejemplo el inciso D, que dice que se puede proceder a la venta anticipada de bienes que su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicio salario. O sea que si se inicia un procedimiento de extinción de dominio respecto a un inmueble, basta con que la autoridad administradora diga, no tengo recursos para administrar esto, para custodiar, para cuidar este bien, para que pueda proceder a la venta anticipada. Y esto es gravemente violatorio de la Constitución en el artículo 14, que establece que los actos de privación definitiva de los bienes o derechos de propiedad de las personas tiene que ser mediante juicio, es decir, ninguna decisión meramente administrativa, sino que es una decisión jurisdiccional, la de una sentencia de un juez, la que puede llevar a la privación de derechos. Me parece que la discusión no está terminada en cuanto a la efectividad que va a tener la ley y sin duda en cuanto a la cantidad de amparos que van a llover en relación a la inconstitucionalidad, particularmente por lo que se refiere a la facultad de venta anticipada. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Estimado Jorge, ¿te parece que de lo que analizaste, y yo creo que es el comentario más completo que he escuchado sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿te parece que es constitucional o no? Yo pienso que tiene rasgos de inconstitucionalidad en estos aspectos que he mencionado. Por lo demás, es una herramienta que tiene que utilizarse. En la forma en que se use estará su virtud, ¿no? Pero a mí me parece que este tipo de herramientas en donde la autoridad se acerca a poder afectar gravemente los derechos de propiedad privada, que son derechos
humanos reconocidos en tratados internacionales y protegidos por la Constitución, no tendría que haber tanta ambigüedad. Me parece que la ley tendría que ser muy precisa en relación a qué supuestos. Y sobre el asunto, perdón, Jorge, de la presunción de inocencia, que ha sido uno de los debates en torno a este tema, me dices que son dos, digamos, juicios paralelos. Uno tiene que ver con si se acredita o no que la propiedad se compró de forma lícita, y otro tiene que ver con el delito en particular que se le achaca a la persona. Sí, exacto. Y son independientes uno de otro. Son independientes, son autónomos, y no depende el resultado de uno del otro. Esto, cuando los dos juicios van en contra del mismo delincuente, pues no tendría tanto problema. Sin embargo, el problema viene cuando es un tercero el titular de los bienes, como el ejemplo que yo ponía. De la renta. Del arrendamiento. O le prestas tu coche a alguien, y en ese coche este cuate va y levanta a otra persona, y tú eres el dueño del coche. ¿Lo sabías, no lo sabías? ¿Pudiste impedirlo o pudiste evitarlo? La ley de extinción de dominio establece una serie de requisitos para los titulares de bienes que están en poder de terceros, de que tienen que tener pruebas para demostrar la existencia del contrato, en este caso de arrendamiento, por ejemplo. ¿Cuántos arrendamientos no hay verbales? Y segundo, dice la ley, por ejemplo, lo tenías en arrendamiento, ¿cobraste la renta? Sí. ¿Cómo te la pagaron? ¿En efectivo? ¿Pagaste los impuestos? Todo eso lo dice la ley. Sí, ya la implementación es durísima. Lo que genera es una presunción de culpabilidad para la persona que no tenga perfectamente en regla un expediente documentado por cada inmueble que está en poder de un tercero que potencialmente pueda cometer un delito con él, en donde pueda decir, yo no tenía manera de saber y no tenía manera de evitar que esto sucediera. Entonces, para despedirte, Jorge, ¿sí viola la presunción de inocencia? Yo pienso que sí. Le genera una carga desproporcionada al demandado, en este caso al particular, por una carga que realmente le corresponde al Estado de investigar. Jorge Torres, abogado, gracias. Gracias a ti, Enrique. Hasta luego. 9:52 al corte, y te decimos quién se lleva el libro de la estafa maestra. No es mano negra del conductor. Le preguntamos a Laura Martínez que me dé un número del 1 al 60. ...22... Graciela Valle Jiménez es la ganadora del libro de la estafa maestra. Pasa, por favor, el miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2 y de 3 a 6, con copia de tu credencial de lectores a Mariano Otero 3405 Promo Medios Radio, para entregarte el libro y que disfrutes este texto que narra, creo que de una forma bastante amigable, cercana, lo que supuso el fraude o el presunto fraude, que será juzgado ahora por el de la estafa maestra, que será juzgado en este momento a nivel federal, y que en este preciso instante tiene a Rosario Robles tras las rejas y como la principal acusada. Leo algunos de los mensajes de los temas que platicamos esta mañana. 4431, gracias por tu comentario, Arturo. Adriana Andrade, el programa se va como agua, muchas gracias. Alfredo. Hola, Enrique, ¿cuándo va a cambiar el gobernador los encargados de la seguridad en el estado? Ni el fiscal ni Macedonio dan una. Diario nos enteramos de desapariciones, de casas con muertos y secuestradores, de robos y asaltos, pero de las autoridades solo obtenemos declaraciones, nunca resultados. Saludos. Bueno, yo he dicho lo mismo desde el inicio de la administración. Ya van 8 meses y medio del gobierno de Enrique Alfaro a nivel local y a nivel federal, del de Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay que dar un poquito de tiempo. No creo realmente que la situación delincuencial que vivimos sea, culpa en este momento de Macedonio Tamés o del fiscal Gerardo Octavio Solís. Son muchos años de degradación, son muchos años de descomposición institucional, de policías infiltradas. Hace un par de días tenía la posibilidad de hablar con un alcalde del interior del estado, y me decía que la delincuencia tiene una capacidad económica y una capacidad de fuego muy superior a la municipal, y que son capaces de imponerte al director de policía o imponerte incluso a otros elementos de tu gabinete. Ya el crimen organizado no solamente quiere asegurar o quiere garantizar el paso de drogas, la venta, que el negocio de alguna forma se reproduzca.
Ahora buscan hegemonizar los gobiernos, buscan colocar a gente que asegure sus negocios, diversificarse, son pues unidades económicas de amplísimo calado, y yo creo que podemos seguir hablando de placebos, un poquito de mejor policías, coordinarse mejor, o empezar a darle golpes certeros, y yo sigo siendo un convencido de que aunque la legalización de las drogas tiene, por supuesto, efectos nocivos, tiene efectos sobre la salud, tiene de mucho tipo, yo prefiero que esos efectos sean combatidos desde la salud pública, los hospitales, la prevención, las campañas, y no desde los policías y la seguridad pública, porque en realidad estos años no hemos visto ningún avance. Y mucha gente me dice, no, pues es que la legalización sería un desastre, devastador. Pues yo me imagino peores escenarios que el que tenemos en este momento en México, y esto ha sido basado en un modelo de prohibición de las drogas, en donde pues se permite que los cárteles acumulen una cantidad impresionante de dinero. Solo por dar una cifra, de acuerdo a la organización de estudios estratégicos Stratfor, las ganancias totales de los cárteles en México ascienden a los 30,000 millones de dólares. Si lo multiplicas por 20, 600,000 millones de pesos. Eso es más o menos como 25-1 el presupuesto que tienen los ministerios públicos, las policías. Es imposible, es como tratar de David contra Goliat. Es muy complejo. Entonces, yo espero que en este sexenio, tanto a nivel federal como a nivel local, se tomen decisiones arriesgadas, se reformen las instituciones que se tienen que reformar, pero desde mi punto de vista todavía es muy temprano como para culpar a las actuales administraciones. Por supuesto que son responsables y tienen que dar la cara, pero para decir que ellos son los que están originando este problema me parece que es anticipado. Nos vamos, mañana estamos a partir de las 9 en cara a cara para platicar de distintos temas públicos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana miércoles.